Realmente está muy relacionado a todo lo que se ha venido hablando desde que arrancó la reunión. Yo quería hablar hoy un poco de el camino que Dios prepara para nosotros. ¿Sí? Obviamente yo no puedo hablar en general, ¿no? Porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan diferente. ¿No es así? Dios a cada uno de nosotros nos trata de una forma diferente. ¿Sí? Pero todo con un mismo propósito, que es poder llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas que no conocen, aparte de poder llevar y poder llegar a una plenitud de una vida en Cristo, que es, digamos, vivir conforme a la voluntad del Señor. Y eso es algo que, si bien se predica siempre, es muy difícil poder hallar ese camino, incluso para que se congrega frecuentemente. A veces es muy difícil, ¿sí? Decir, bueno, a ver, voy a seguir la voluntad del Señor. Es muy difícil, ¿sí? Muchos oímos la voz de Dios y nos resulta hasta chocante, a veces difícil, porque como yo escuchaba, había un pastor que decía: no todo lo que yo quiero, no todo lo que es bueno, o no todas las buenas oportunidades que se me presentan, que porque es bueno, no todas las puertas que se me abren, quieren decir que porque son buenas vienen de parte del Señor. Hay veces que hay buenas oportunidades y buenas puertas que se me abren y no vienen de parte del Señor, ¿sí? No se olvide que también Satanás sabe lo que usted quiere, ¿sí? Porque usted aparte se toma el trabajo de repetirlo 500 veces al día, qué es lo que usted quiere. Y el enemigo también escucha y también le pone delante de usted oportunidades que en un principio parecen buenas, incluso abre puertas que, ¿no? Por eso, hermano, es muy importante siempre saber qué es lo que Dios, si lo algo que yo voy a hacer, Dios quiere que yo lo haga. Si yo deseo algo, pues ese deseo está dentro de la voluntad del Señor. Y a veces nosotros, y digo nosotros, no solemos como cristianos dejar de lado al Señor cuando hacemos planes, cuando tenemos proyectos, ¿sí? Lo dejamos de lado, ¿sí? Y tomamos oportunidades y se nos abren puertas y nosotros avanzamos porque simplemente parece que es bueno, ¿sí? Pero eso nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. Todos queremos, ¿sí?, una vida a veces sin problemas, ¿sí? Estamos continuamente buscando a ver la felicidad, ¿no? Como busca el mundo, ¿no? Las personas están continuamente viendo a ver cómo buscar eso que nos satisfaga, esa vida plena que después nunca terminan encontrando, ¿sí? A veces trabajan duro para tener, después se van de este mundo y todo lo que hicieron lo disfruta otro, ¿no? Se gastan la vida haciendo plata y después se mueren y la gasta otro, ¿no? Y nosotros a veces también tratamos de buscar una vida sin problemas, sin complicaciones, ¿sí? Queremos evitar el proceso en todas las cosas, ¿sí? Ya queremos directamente el resultado, ya queremos que ya nos vaya bien, sin tener que trabajar, sin tener que esforzarnos, sin tener que aprender, sin tener que a veces golpearnos con la realidad de que nosotros no tenemos la razón, ¿sí?, de que Dios tiene un plan mejor. Yo recordaba, y lo había puesto de ejemplo, nosotros cuando nos congregamos allá en Pico, cuando estudiamos en Pico, nos congregamos en una iglesia, y recuerdo que fue un chico, y fue varios años, desde 2017, fueron varios años antes, hacía muchos años que iba a la iglesia. Ese chico era un joven, era de la edad mía en ese momento, que siempre, todas las reuniones que pedían peticiones, él levantaba la mano y pedía por trabajo, ¿no? Pedía por trabajo, que quería trabajo, y hacía años lo escuché yo. Ese chico iba a todas las reuniones, no faltaba ni una. Un día consiguió trabajo. Después de que consiguió trabajo, no lo vi nunca más. Consiguió trabajo, se compró un autito, no lo vi nunca más en la iglesia. No lo vi nunca más. Me dijeron, sí, digo, tal. Dice, no vino más, ¿qué pasó? No, dice, pasa que él pedía por trabajo, dice, consiguió trabajo y ahora no se puede congregar más por el trabajo. Pues, hermano, no lo vi nunca más. ¿Y sabe dónde vivía ese chico? Enfrente de la iglesia. Estaba la iglesia acá, vivía en la esquina, a una casa ahí nomás a la vuelta. Y nosotros salíamos a las reuniones, pasamos, uno lo miraba por la ventana, estaba en cuero mirando así la televisión, miraba el chico y miraba por otro lado. No fue nunca más, hermano. Fue a pedir trabajo, consiguió, no fue más. Y a veces pasa eso, ¿no? Venimos al camino del Señor buscando que nuestros problemas desaparezcan, las preocupaciones, o que se nos facilite un poco la vida, y eso no es así, hermano, ¿sí? Eso es un pensamiento que es de una persona que no ha comprendido realmente de qué va la vida misma, ¿no? Porque
Yo creo que si le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿en qué momento aprende más? ¿Cuando tiene éxito o cuando fracasa? ¿En qué momento, de qué situación de la vida usted aprende más? ¿Del éxito o del fracaso? ¿Sí? Si usted se pone a pensar eso, creo que cada uno se lo tiene que responder a sí mismo. Nosotros, en la reunión de jóvenes, uno de los chicos por ahí suelen preguntar por qué, si Dios es todopoderoso, ¿no? Y hablamos el sábado pasado, ¿por qué no elimina la maldad del mundo? Y con los chicos decíamos, bueno, si Dios tuviera que eliminar la maldad, también nos tiene que eliminar a todos nosotros. Porque nosotros no somos buenos. Si tiene que eliminar la maldad, tiene que eliminar todo. A nosotros y a todos. O sea, no tiene sentido, ¿no? La misericordia del Señor no sirve si no existimos nosotros. ¿No es así? Y el amor de Dios no puede ser compartido, ni dado, ni demostrado si no existe nadie. Entonces, qué absurdo, decíamos nosotros con los jóvenes, ¿no? Que a veces nosotros queremos una vida sin problema y a veces nosotros somos el problema. A veces nosotros mismos somos el problema, a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites y las trabas. Allí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, vayan buscando un versículo cortito, dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En resumen, se los parafraseo, somos creación de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, que dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que el camino que el Señor preparó para cada uno de nosotros, por individual, por separado, lo preparó mucho antes de que incluso usted, hermano o hermana, naciese. ¿Sí? Sí, mucho antes de que usted naciera, el Señor ya tenía preparado un camino por el que Él quiere que usted ande. Y usted es libre para elegir no andar por ese camino si usted quiere. Si usted quiere irse para otro lado, puede ir, ¿eh? ¿Sí? Como hizo Jonás, le dijeron andar para allá y fue para el otro lado. Andar a predicar a Nínive y se fue a Tarsis, ¿no? Sí. Se fue a la otra punta. Le dijeron andar a predicar a Pellegrini, se fue a Santa Rosa. ¿Sí? Usted puede tomar el camino que usted quiera, hermano. Pero que sepa usted, ¿sí?, que el Señor no toca de oído. ¿Sí? Dios ya preparó un camino mucho antes de que usted naciera. El Señor ya lo marcó, lo llamó. Amén. ¿Sí? Tiene algo preparado para usted que quizá usted a veces, por necedad no lo quiere aceptar. ¿Sí? Como decía hoy Ludwig, decía, una vez que ya Cristo vino y murió por nosotros, hay otro camino nuevo que uno puede andar, ¿sí? Que es el camino de la luz. ¿Sí? Es un camino diferente, es el Amén. Camino de, como dice acá, dice que Él nos creó para buenas obras, las cuales preparó de antemano, ¿sí? Para que anduviésemos en la voluntad del Señor. ¿Sí? Dios nos dejó un montón de herramientas muy importantes, entre ellas, como siempre, y creo que acá se ha predicado muchas veces, la oración, por ejemplo, ¿no? La oración, y usted póngase a pensar que el Señor nos presta su oído todos los días, las 24 horas del día. Nos presta su oído para escucharnos. Entonces, usted en cualquier momento del día, si usted ora al Señor, usted va a tener la certeza, según lo que está en su palabra, de que el Señor lo va a oír. ¿Sí? Y nosotros a veces pensamos que la oración simplemente es una herramienta para salir del paso, para decir, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, ¿no? Y que la utilizamos, y en ese me pongo yo también, pongo dentro de la bolsa, a veces la utilizamos cuando necesitamos. ¿Sí? Cuando ya el último recurso que usamos, ya probamos todo. Ya probamos todo. El último recurso, ya se nos agotan toda la fuerza, ahí vamos y oramos, ¿no? Pero la oración, hermano, a veces se puede confundir porque, ¿no? Porque la oración también es un medio por el cual uno se puede comunicar con su Creador, se puede comunicar con Dios, ¿sí? Y esa oración debería de fortalecer el vínculo que yo tengo con el Señor, esa comunión, de querer conocer más del Señor, de pedirle al Señor paz, de darle gracias al Señor. Señor, instruíme en tu palabra, Señor, quiero saber más, Señor, guíame, ¿sí? ¿Cuál es el camino que querés que yo tome? Señor, esta decisión, esto que voy a hacer, este nuevo proyecto, esto que quiero hacer, esta gente con la que me junto, este lugar al que estoy yendo, ¿me conviene, no me conviene? Señor, para mi vida me gustaría y sueño con esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Señor? Gracias, Señor, gracias por esto, gracias por la familia, gracias por el plato de comida. A veces la oración, a veces no siempre la oración, debería
de fortalecer ese vínculo que yo tengo con el Señor, ¿no? La oración debería ser un medio por el cual también el Señor me habla a mí, ¿sí? Porque si yo oro y el Señor me escucha, también el Señor me puede responder, ¿sí? Amén. La oración nos trae paz. Si el Señor nos habla, nos trae una guía para nuestra vida, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Como decía hoy, a veces se nos abren puertas que, mirá qué buena oportunidad, y a veces eso no viene de parte del Señor. No porque sea bueno, viene de parte del Señor, ¿sí? A veces, como pasó con este chico, a veces una puerta que se nos abre nos aleja completamente del camino del Señor, nos desenfoca de lo que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? También la oración nos ayuda a estar fortalecidos y a fortalecer, ¿qué? La fe. Porque si yo no oro, si yo no estoy en comunión con el Señor, cuando yo tenga un problema, el Señor va a estar en el último plano. Yo lo último que voy a hacer es buscar al Señor, ¿sí? Sí, lo último que voy a hacer es buscar al Señor. Quizá me ponga a leer el horóscopo a ver cómo me va el día de hoy, a ver si qué color me sale, ¿no? El día de hoy, a ver cómo me va el día de hoy, leo el horóscopo. A ver, vos te vas a ir bien, vas a tener una oportunidad en el trabajo y en el amor, listo. Y al otro le dice lo mismo, y al otro, así todos los días, ¿no? Y nada, esto es un chiste, hermano, no digo que acá lo hagan, ¿no? Pero a veces pasa que usamos todo, agotamos todos los recursos y el último es el Señor. Decimos, cierto que estaba el Señor, cierto que existía Dios, le voy a pedir a Él, ¿no? Y la oración debería ser mucho más que eso, ¿no? También la oración nos tiene que acercar al Señor, ¿sí? En esa comunión que deberíamos de tener todos con el Señor, con el Creador, amén. Amén. También a través de la oración el Señor puede obrar en milagros. Eso sí, Amén. o sea que, Gloria a Dios. obviamente, hermano, si usted tiene un problema, usted ora y el Señor le va a dar una respuesta. Si usted tiene un problema, el Señor le puede dar una salida por medio de la oración, ¿sí? Pero no es solo una herramienta para eso, hermano. A lo que voy es que a veces nosotros, digamos, con ese afán de querer tener una vida sin complicaciones, quizás usamos la oración como un atajo, decir, bueno, me va mal, oro para ver si el Señor cambia esta realidad que estoy viviendo, ¿no? No quiero pasar por esto, ¿sí? No quiero aprender de esto. No, hermano, usted tiene que aprender a veces también de la aflicción, del fracaso. A veces Dios permite esas cosas no porque sea malo, porque Dios no tiene maldad, ¿sí? Sino para que usted aprenda, ¿sí? Si usted se pone a pensar, como decía hoy, ¿en cuándo aprende más? ¿En qué situación aprende más? ¿En el fracaso o en el éxito? Yo anoté un ejemplo acá que me pareció espectacular, que lo vi en YouTube, quizá lo han visto varios, porque es un video que se hizo viral. Luego de que Argentina ganara la Copa América, un jugador colombiano que jugó aquí en Argentina salió a decir, miren, yo le voy a decir cuál es el problema que tienen los otros países con Argentina, que viene ganando todo, ¿no? Disculpen el ejemplo futbolístico, no soy muy de fútbol, pero el hombre dijo, yo jugué en Argentina, colombiano, ya es futbolista retirado, yo jugué en Argentina muchos años. ¿Saben cuál es la diferencia? Dijo que a los niños de acá de Colombia, cuando juegan al fútbol de chiquito, al equipo perdedor, dice, le dan también medallas. O sea, hay dos equipos de nenes colombianos. Este gana, le dan medalla. Este perdió, también le dan medalla, dice. ¿Y qué pasa? Dice que en Argentina no pasa eso. En Argentina vos perdiste, sos el perdedor. Y entonces el chico se trauma de tal forma que el próximo partido va a ser lo imposible para no perder. Y el próximo, y no existe el segundo lugar, vos sos o ganador o perdés. Entonces, dice, el argentino no puede vivir con el fracaso y va a trabajar y va a hacer lo posible para volver a ganar. Y va a volver, y cuando encuentre la menor oportunidad va a ganar. Y nosotros acá nos pasa todo lo contrario, dice, ¿qué ganas de ganar va a tener un jugador profesional que desde chico le dan medallas si pierde o si gana? ¿No? Y esto es lo mismo, nosotros a veces estamos buscando el escapar de las situaciones que quizás están en ese momento, en ese lugar de nuestra vida para que nosotros aprendamos una lección, ¿sí? Si yo quiero a toda costa escapar de los problemas, Señor, salvame, Señor, no, Señor, aquello, Señor, esto, y es porque quizás yo tampoco quiero aprender de los problemas, ¿sí? Quizás el problema soy yo, ¿no? Como decía, si Dios tiene que eliminar la maldad, me va a eliminar a mí también, porque el problema a veces soy yo, ¿sí? El que no quiero oír la palabra del Señor, ¿sí? El que no quiere hacer caso, que no quiere hacer la voluntad del Señor. Porque nos pasa, y esto es un que se suele predicar en muchas iglesias, un evangelio más humanista, es decir, donde importa mis deseos, lo que yo quiero y lo que a mí me pasa es lo único que importa, ¿sí? Lo que Dios quiere, eso puede esperar.
Y a veces, hermano, cuando venimos a camino del Señor y escuchamos la palabra y el Señor nos sacude así y nos incomoda la palabra, porque seguir a Dios implica que yo salga de mi comodidad, y a veces eso hace que nosotros hagamos así. No quiero escuchar porque si no me tengo que salir de mi comodidad. No quiero aprender, no quiero fracasar, yo quiero ser feliz, no quiero problemas. No, hermano, usted tiene que aprender de los fracasos, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, y tiene que aprender cuando está atravesando un problema, que a veces esas situaciones las permite el Señor por algo. ¿Sí? A veces la cabeza dura la tenemos nosotros. ¿Sí? Nos olvidamos del Señor, lo dejamos en un segundo plano, no queremos caminar por esos caminos que el Señor preparó de antemano para nosotros. Y a veces, hermanos, realmente lo dejamos a Dios en un segundo, tercer, cuarto plano de nuestra vida. Por eso, hermanos, usted se pregunta a veces, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me sigue pasando esto? Pasan los años y yo estoy en la misma situación. Bueno, hermano, plantéese si usted quiere aprender de eso que le está pasando. Si usted no quiere aprender de eso que le está pasando, va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Como decía, creo que era Einstein, no sé, o quizás una frase que le inventaron a Einstein y nunca la dijo, pero decía que tonta es una persona que para conseguir resultados diferentes sigue siendo lo mismo, ¿no? Disculpen de tonta, no sé si era tonta, pero no, si usted quiere resultados diferentes, usted no puede hacer siempre lo mismo. Quizás el Señor está diciendo, todavía te falta aprender, todavía no querés escuchar, ¿sí? No querés escuchar mi palabra, ¿sí? Como leíamos hoy, dice que Él preparó los caminos de antemano para que anduviésemos en esos caminos, ¿sí? Cuán importante es andar en la luz, ¿no? Como hijos de luz, ¿no? Ya no estamos más en las tinieblas, ¿sí? Vamos a leer allí en Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 5. Dice así: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. El Señor, cuando envió a sus discípulos, les enseñó, les dio poder para poder reprender y echar fuera demonios, para sanar, para liberar. Le dijo, bueno, ustedes vayan a predicar. Y si en algún lado no los aceptan, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Sacúdanse los pies y que se arreglen. El Señor, ¿qué les estaba diciendo? Y que posiblemente iban a fracasar, ¿sí? Quizá iban a predicar y no les iba a ir bien. La gente los iba a aborrecer. Incluso a los mismos discípulos, está en la palabra del Señor, querían sanar enfermos y no podían, oraban y el enfermo no se liberaba, ¿sí? Y el Señor le decía ahí, ese género de demonios sale con mucho ayuno y liberación. Y los discípulos también fracasaban en el intento, ¿sí? No era todo color de rosa y lo tenían a Jesús al lado. Por eso, hermano, a veces en el proceso hay que pasarlo. Y hay que vivir el proceso. Amén. Y en el proceso hay que esforzarse, hay que trabajar, ¿sí? Y aprender de los errores y aprender de la situación, ¿sí? Si yo estoy pasando una situación mala, quizá yo no estoy propiciando que esa situación cambie. Quizá yo no quiero oír la palabra del Señor. Quizá yo no quiero involucrar a Dios en mi vida del todo. Quizás que quiero que Dios esté para solucionar el problema, pero después en mi vida entre cuatro paredes no quiero que el Señor se meta. Bueno, hermano, fíjese, ¿sí? Usted tiene que aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, y quizá en el camino del Señor también usted, hermano, a veces no le vaya bien, ¿sí? Como a los discípulos, a veces le iba bien, a veces no, ¿sí? Pero es para que usted aprenda, hermano, ¿sí? Usted no puede ser como estos niños que decía yo de Colombia, jugaban a fútbol, el que ganaba le daban medalla, que perdía también, no, hermano. Así qué persona va a querer progresar en la vida, ninguna, si total me sacan las cosas bien o mal. Y no es así, hermano, ¿sí? Ya para eso el Señor es más sabio que nosotros. Nosotros no somos más sabios que el Señor. Y nosotros no podemos torcer la voluntad del Señor con una oración, ¿sí? Si el Señor es más sabio, sabe más que nosotros, sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Dios sí. ¿Podemos tener una idea de qué es lo mejor para nosotros? Si el Señor nos está guiando y si estamos bajo la voluntad del Amén. Señor.
Y si escuchamos al Señor y andamos en sus caminos, sabemos que lo que queremos es lo mejor para nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Como decía, resulta difícil andar en el camino del Señor cuando eso implica que yo tenga que salir de mi comodidad, ¿no? Yo tengo que salir de mi comodidad. Uy, no quiero. Yo quiero la más fácil, ¿no? No tener que salir de mi comodidad, que me vaya bien, que me sea bendecido, prosperado. No, hermano, no es así. ¿Sí? No es así. Qué fácil sería si no, ¿no? ¿Para qué hace falta ¿Para qué hace falta Dios, no? Sí. ¿No? Hermano, cuán importante es ser humilde, en reconocer que yo necesito del Señor. ¿Sí? Incluso Jesús mismo, Jesús ayunó 40 días y estuvo en oración 40 días antes de comenzar su ministerio. Y permaneció en oración continuamente. Estaba con los discípulos por ahí y decía, che, ya vengo, le decía al discípulo, se iba ya a orar. Che, ya vengo, se iba a orar. Puede decir que estaban los discípulos acá, por ahí estaba Jesús orando allá. Continuamente. ¿Por qué? Porque la comunión era continua con su Padre, con Dios. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sí, no, porque él necesitaba que el Señor lo fortalezca. Le decía, Señor, che, ¿esta es tu voluntad o no? ¿Sigo? ¿Sí? La comunión era continua. ¿Sí? Porque también Jesús fue tentado. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús fue tentado, pero no cayó en ninguna tentación, pero fue tentado igual. Permaneció en oración, permaneció fiel. ¿Sí? Siempre estaba en comunión con el Señor, porque todos, incluso hasta el mismo Jesús, no podía prescindir de su Padre, de Dios, no podía estar sin comunicarse con Él. Y nosotros menos, hermano. Nosotros menos. Imagínense, si Dios estaba continuamente, hasta ayunó 40 días antes de empezar su ministerio, imagínense nosotros, hermanos, que como decía el pastor a veces, Señor, gracias por el alimento y no dormir. ¿No? Estamos para atrás. ¿No? Una forma de decir, hermano, digo que estamos para atrás. Acá hay mucha gente que ora, acá hay mucha gente, muchos hermanos que han entendido, y la verdad que me sorprende que son hermanos que son nuevos y que han aprendido la palabra del Señor, que están en comunión con el Señor, han comprendido, ¿sí? Y han aceptado andar en el camino del Señor, y eso es para gozarnos, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Allí vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo de 46 al 50. Dice lo siguiente: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos, es decir, la madre y los hermanos de Jesús, estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera parados y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? Ahora voy a explicar qué quiso decir. Estaba Jesús hablando como acostumbrado a sus discípulos, y por ahí vino uno y dijo: che, Jesús, ahí afuera está tu mamá María y están tus otros hermanos, porque por ahí que es más nuevo y no sabe, en la Biblia dice que María y José tuvieron muchos más hijos, ¿no? Jesús tenía medios hermanos, ¿no? Dice: ahí está tu mamá y tus hermanos, te están buscando. Y Jesús le dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre está en el cielo. ¿Qué quiso decir? Que tener un vínculo con el Señor no era simplemente: che, esa es tu mamá y esa es María y esos son tus hermanos de sangre, media sangre, ¿no? Eso no era lo que cuando Jesús hablaba de la familia, de mi hermano, de mi amigo, de mi Padre, el que me envió, ¿sí? El vínculo no lo hacía, ¿sí? Che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? La relación ahí, física. El Señor dijo: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es el que tiene el vínculo más estrecho conmigo? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿No? Como diciendo que lo necesario para estar conectado con el Señor y tener un vínculo fuerte con el Señor era hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Sí. Sino el que hace la voluntad del Señor, es el que está más cerca mío, ¿no? Gloria a Dios. ¿Sí? Este versículo también se usa un poco para debatir con los católicos, ¿no? Yo miraba un programa donde invitaron a un pastor a un programa de televisión peruano y le decían: che, pero yo soy católico y para mí la madre de todos nosotros es María. Y el pastor le dice:
Primero, que en ninguna parte de la Biblia se le da esa potestad a María de ser madre de nadie, porque esa María está en un segundo plano en la Biblia. Y aparte dice, le dijo este versículo, Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso entre paréntesis, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que un vínculo estrecho con el Señor se forja a través de la comunión con el Señor, la comunión que yo establezco cuando oro, cuando estoy pendiente de las cosas del Señor, cuando estoy andando en los caminos que el Señor preparó, cuando acepto la voluntad del Señor, ¿sí? Cuando acepto lo que Dios tiene para mí y cuando no hago oído sordo a lo que Dios me dice, ¿sí? No todo lo que yo quiero o deseo en mi vida necesariamente está dentro del plan del Señor, ¿sí? A veces yo tengo deseos y tengo sueños y a veces yo me embarco a hacer cosas que quizás ni siquiera Dios me dijo, che, sí, es por ahí, ¿no? A veces nos pasa eso, que nosotros a Dios lo tenemos en algunas partes de nuestra vida y en otras ni noticias, digamos. Y en otras partes de nuestra vida Dios no está, ¿no? Es como, sí, Señor, gracias, no, gracias, Señor, che, bueno, chao, nos vemos, cerrar la puerta y te va, no. El Señor está en todos lados, está en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, cuando estás afuera, cuando estás adentro, cuando te congregas, cuando no te congregas. El Señor tiene que estar en todo momento en mi vida, ¿sí? Como decía Ludwig, yo tengo que caminar en la luz, ¿sí? En el camino que el Señor me dejó. Y hacer la voluntad del Señor, como dice su palabra, Jesús dijo a sus discípulos, dice, si ustedes me aman, entonces ustedes guardan mis mandamientos, ¿sí? La persona que me ama es la que guarda mis mandamientos, ¿sí? Creo que ustedes ya saben, hermano, todos los mandamientos. Lo más importante, amar a Dios, eso implica todo. Amar al prójimo, eso implica perdonar, eso implica ser misericordioso, ¿sí? Y después, no robará, no matará, no codiciará lo que tiene tu prójimo, o agarrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? No traerás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos a veces cosas más prioritarias que Dios en nuestra vida, puede ser un ídolo, puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser el trabajo, ¿sí? Si me aman, entonces guarden mis mandamientos. Así dijo Jesús, ¿sí? Jesús se mantenía en continua comunicación con el Señor, ¿sí? En continua comunicación, ¿sí? Él, como dice su palabra, dice que no se aferró a su condición de Dios, ¿sí? Para creerse mejor que los demás. Jesús era Dios y él no se creyó mejor que los demás, ¿sí? Se arrodillaba también, ¿sí? Delante de su Padre y oraba, ¿sí? Por eso, hermano, esta palabra era para alentarlo, ¿sí? A que se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios, que se deje guiar, que sea humilde, reconozca al Señor, como lo decimos repetidas veces, que tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos. ¿Sí? No, el Señor no quiere un poco de cada uno de nosotros, quiere todo de nosotros, ¿sí? Sí, quiere todo de nosotros, ¿sí? Pedirle la guía al Señor para saber qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Señor, me ofrecieron tengo esta propuesta de trabajo, tengo este proyecto, Señor, quiero. Es lo que el Señor quiere, se lo puede preguntar, hermano, y orar al Señor. Señor, guíame, quiero saber, dame discernimiento, ¿sí? Hermano, cuán importante es caminar en la voluntad del Señor, y en usted lo incomode y lo sacuda y lo saca de la comodidad, pues eso es importante, hermano. Cuando usted algo lo incomoda, lo saca de la comodidad, cuando hay algo que no está bien, eso usted le está dando una señal, ¿sí? Una alerta de que usted tiene que cambiar algo, de que usted tiene que transformar eso que está pasando, ¿sí? De que usted tiene que hacer otra cosa para cambiar la situación que está viviendo, ¿sí? Y ahí está el Señor esperándonos. Jesús, cuando lo tentó el enemigo en el desierto, mientras ayunaba, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Dice, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué quiso decir? No solo lo que vos ves, no solo la necesidad de mi cuerpo, de mi carne, no solo la necesidad de lo humano, ¿sí? No solo el deseo de las personas es lo necesario para vivir, sino que vos necesitas de lo que yo tengo para vos, de lo que yo tengo para decirte hoy, ¿sí? Vos necesitas de mi guía y necesitas hacer lo que yo te digo porque yo sé que es lo mejor para vos, ¿sí? Por eso, hermano, recuerde siempre que así como es importante lo que a mí me pasa en el día a día, también es importante que yo comprenda que el Señor y sus planes son mucho mayores
Amén. que los míos, y el Señor es más sabio que yo, ¿sí? Y el Señor es soberano sobre Gloria a todo, Dios. ¿sí? Y todo lo que está en la tierra y en los cielos y debajo de los cielos, todo fue hecho para el Señor, por Amén. Él, para su gloria, sí, incluso nuestra vida, hermano. Nosotros fuimos hechos simplemente también para glorificar al Señor, ¿sí? Amén. Fuimos hechos para Gloria a alabar Dios. al Señor. Gloria a ¿Sí? Dios. Así que, hermano, lo aliento a eso, a que se aferre, ¿sí? Amén. Se aferre y que deje entrar al Señor a aquellas áreas donde todavía usted tiene la puerta cerrada, ¿sí? Y que sea humilde en reconocer que usted Amén. necesita del Señor. Gloria a Y Dios. damos gracias al Señor por su palabra y, como siempre, por un día más que nos permite reunirnos. Amén. Bueno, espero Gloria a que Dios. le pueda hacer y haya sido de bendición la palabra. Gloria a Y Dios. bendigo su vida, hermano y hermano, para que usted pueda irse hoy con un mensaje de parte del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra, Señor Jesús, también nos incomoda, nos saca de la zona de confort, Señor. Tu palabra nos enseña. Tu palabra, Padre Celestial, también nos exhorta, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desviado a veces del camino. Sí, sí. Pedirte, Padre Santo, que vengas a nuestra vida, Señor, a tu Espíritu Santo, que venga a nuestros corazones, Señor, que podamos hallar esa guía, esa paz, Padre Celestial, que solo tú puedes dar, Señor, esa guía en nuestra vida, que puedas tú, Padre Celestial, llevarnos a aquellos sitios, a aquellos lugares, Señor, a lo que tú nos quieras llevar, Padre Sí, Santo, que Señor. podamos cumplir una función y podamos servirte, Padre Celestial, podamos servirte, podamos llevar tu palabra a toda criatura, Señor. Amén. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, prospéralo, bendícelo, Señor Jesús, no te olvides de ellos, Señor, y oye la voz de su clamor, Señor, y no te tardes en responder, Padre Santo. Gracias Amén, te doy Señor. y dejo en tus manos este ministerio, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, y los pastores, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también te damos gracias, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.